Mi nombre es Cristina Souto Pan. El trabajo que voy a presentar a continuación lleva por título lo siguiente: El gen rojo, ciencia al servicio de una ideología. He elegido este tema porque estudiando el denominado siglo de las luces, el siglo XVIII, me llamó poderosamente la atención que a medida que el racionalismo ilustrado comenzó a reemplazar a la fe y a la superstición como elementos de autoridad, los dictámenes de la ciencia se convirtieron entonces en la única fuente de conocimiento legítimo. En el campo de estudio de la biodiversidad humana, la implantación institucional de un modelo médico posibilitó abandonar los rudimentarios sistemas de categorización existentes hasta el momento, que únicamente se limitaban a distinguir entre sujetos con razón y sin razón, y abrió paso al abordaje de los primeros trabajos taxonómicos claramente influidos por la hegemonía ideológica del nuevo sistema económico emergente basado en los principios de eficacia y rendimiento. Desde entonces, determinados rasgos físicos o psíquicos, e incluso condiciones percibidas como un problema social, pobreza, homosexualidad, mendicidad, fueron calificadas bajo etiquetas que no solo delimitaban una pérdida funcional, sino también una pérdida social de valor. Locos, ineptos, dementes, deficientes, inútiles, incompetentes, en efecto, todos poseían un mismo denominador común. Resultaban inservibles para cubrir las exigencias de una sociedad eficientista y productivista que el sistema industrial capitalista pretendía imponer. Esta coyuntura propició el desarrollo de diversas doctrinas pseudocientíficas que, para tratar de solventar tal situación y amparadas en la presunta inferioridad biológica de estas minorías, abogaron por la aplicación de programas sociopolíticos abiertamente discriminatorios, entre ellos la eugenesia, una pseudociencia dedicada a depurar la raza humana a través de matrimonios controlados y la eliminación de todas aquellas personas consideradas un peligro para el porvenir de la sociedad. Frente a las diversas problemáticas que evidenciaban una degeneración poblacional en marcha, alcoholismo, criminalidad, debilidad mental, idiotez, locura, mongolismo, la eugenesia se erigía como la única ciencia capaz de agilizar el proceso iniciado por la naturaleza millones de años atrás. Lograr una raza humana exenta de cualquier tipo de impureza, una raza superior, una superraza. Los múltiples y aparentes beneficios que la aplicación práctica de estas ideas conllevaría para la población fascinaron a los numerosos miembros de la comunidad científica, quienes, valiéndose de estos postulados, no tardaron en presionar al sistema político para que instrumentase todo tipo de programas y medidas que impidiesen lo que valoraban como un riesgo para la degradación de la humanidad. Esto dio lugar a la aparición de un fuerte movimiento eugenésico, siendo Inglaterra y Estados Unidos algunos de los primeros países en implementar políticas discriminatorias contra los considerados lastres sociales. España tampoco permaneció ajena a este pensamiento. Las constantes formas de preocupación por los aspectos biológicos de la especie humana, así como la incesante búsqueda de leyes biológicas capaces de actuar contra todas aquellas calamidades colectivas que amenazaban con corromper el cuerpo de la nación, facilitaron la progresiva aceptación de la doctrina eugenésica en el ámbito científico a lo largo del primer tercio del siglo XX. Así, en un intento por frenar el declive biológico sufrido por los españoles, gran cantidad de profesionales de la medicina no dudaron en utilizar los conceptos de la moderna biología como base científica para elaborar un sistema explicativo al porqué de dicho declive y ofrecer propuestas que lograsen detener esta situación. En esta tesitura, el psiquiatra militar Antonio Vallejo Nájera, un afamado doctor miembro de Acción Española y vinculado a la ideología fascista, también preocupado por el acelerado proceso degenerativo al cual se veía sometida la sociedad española, no tardó en adaptar el concepto de eugenesia y brindar una propuesta teórica para tratar de frenar tal degeneración. Una propuesta que, como veremos, terminará convirtiéndose en un programa político abiertamente partidista al servicio de la causa golpista. En este sentido, según el psiquiatra, la raza española, a la que él asociaba no con un grupo biológico humano, sino con una sociedad repleta de los valores propios del siglo XVI, corría el riesgo de desaparecer debido a la existencia de un agente patógeno, el gen rojo, del cual eran portadoras todas las personas simpatizantes con las ideologías de izquierda.
republicanismo, comunismo, liberalismo, marxismo, anarquismo. Para este médico, el alzamiento nacional sería una ocasión única para acabar con ese malvado gen que amenazaba con destruir la raza hispana. Durante la Guerra Civil, la enorme cantidad de prisioneros de guerra en manos de las fuerzas nacionales salvadoras de España se convirtió en la gran oportunidad para evidenciar científicamente la veracidad de todas estas teorías. Por este motivo, y tras haber sido nombrado jefe de los servicios psiquiátricos militares del Ejército, en el verano de 1938 solicitó al general Francisco Franco Bahamonde la creación de un organismo militar, el Gabinete de Investigaciones Psicológicas, desde el cual investigar, en hombres y mujeres capturados durante el avance de las tropas nacionales, las raíces biopsíquicas del marxismo, es decir, el gen rojo. Esta idea fue bien recibida por el generalísimo, quien, motivado por los múltiples beneficios que podrían derivarse de los resultados de dichos estudios, inmediatamente autorizó la instalación del gabinete en las inmediaciones del monasterio de San Pedro de Cardeña, una antigua abadía utilizada como campo de concentración de prisioneros desde la sublevación militar de 1936. Para llevar a cabo las investigaciones, como muestra de estudio seleccionó, por un lado, a un grupo de prisioneros recluidos en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña y por otro lado, a medio centenar de presas encerradas en la cárcel de mujeres de Málaga. Entre los métodos aplicados en dichas investigaciones se incluían mediciones antropométricas, tales como la dimensión del cráneo, la longitud de los miembros, el color de la piel, el contorno corporal, y también cuestionarios de personalidad en los que se incluían preguntas, por un lado, un tanto genéricas e inespecíficas, como por ejemplo, ¿piensa usted mucho? ¿Es usted aficionado a las adivinanzas? ¿Confía en los demás? Y por otro lado, claramente ideológicas. ¿Acaudillaría un movimiento con fines sociales? ¿Lleva a la práctica sus ilusiones e ideas? ¿Se une sin reserva con gentes de opiniones ajenas a las suyas? La intención política de aquellas investigaciones resultaba más que evidente. Lo que se pretendía, valiéndose de la retórica de la ciencia, era desprestigiar al enemigo político, vincular su ideología con la enfermedad mental y con la personalidad anormal. En efecto, desde muy pronto, bajo una metodología cuidadosamente elaborada y con el astuto manejo de los datos obtenidos, los resultados de tales investigaciones, publicados en una serie de artículos entre finales de 1938 y 1939 bajo el título genérico de Biopsiquismo del fanatismo marxista, confirmaron la hipótesis de partida. El enemigo político era portador de esa anomalía genética, el gen rojo, que hacía de él un ser degenerado e infrahumano. La única terapia capaz de revertir dicha enfermedad y evitar que se continuase propagando sería, en el caso de los adultos, someterles a un adoctrinamiento patriótico y religioso, y en el caso de los menores que heredaban esa enfermedad, separarlos desde temprana edad de sus padres y madres y reeducarlos en otros ambientes y otras familias acordes a los valores del régimen. En consecuencia, en el ámbito carcelario, los postulados del Dr. Vallejo Nájera sirvieron para articular una política orientada hacia la reeducación y presunta regeneración de los prisioneros de guerra a través del adoctrinamiento político y la asimilación cultural forzada. De este modo, los prisioneros eran obligados a asistir diariamente a actos religiosos o a participar en ritos patrióticos como la entonación de los himnos o la realización del saludo fascista. Brazo derecho en alto, con la mano abierta y extendida, formando un ángulo de 45 grados y exclamando al mismo tiempo el lema: «Arriba España, arriba Franco». En lo referente a los hijos, alternativas como el internamiento de estos menores en instituciones benéfico-asistenciales o la retirada formal de su custodia y tutela a los padres biológicos y su posterior entrega a patrióticos matrimonios encargados de asegurarles una educación acorde a los valores propugnados por el nacionalcatolicismo, se convertían en óptimas soluciones para librar finalmente a la sociedad de ese malvado gen que amenazaba con corromper la raza hispana. Por ello, tomando como base estos postulados, desde 1937, el gobierno franquista comenzó a implementar toda una serie de políticas segregadoras encaminadas a este fin. La primera de estas actuaciones legislativas fue la promulgación de la Orden de 30 de marzo de 1940. En ella, se limitaba la permanencia de los niños en las cárceles hasta haber cumplido la edad de 3 años, pues a juzgar por el régimen, no existía justificación alguna para que las reclusas tuviesen a sus hijos en las prisiones,
y se establecía que en caso de que las madres no dispusiesen de los recursos suficientes para su cuidado y educación, estos pasarían a ser tutelados por las Juntas Provinciales de Protección a la Infancia. Con ello, no solo se lograba liberar el gran hacinamiento presente en los centros penitenciarios, sino también abrir la puerta a la administración para separar legalmente a los hijos de los rojos de sus padres e internarlos en establecimientos benéficos dependientes del Estado para su adoctrinamiento y reeducación política y religiosa. Poco tiempo después, una nueva normativa publicada por el Ministerio de Gobernación ampliaba las posibilidades de consumar dicha separación. Mediante el decreto de 23 de noviembre de 1940, se ordenaba la creación de un organismo benéfico asistencial destinado a subvenir a todos aquellos menores que se encontrasen en situación de desamparo hasta su mayoría de edad y se encomendaba la guarda, el cuidado, la educación y la tutela al auxilio social o a cualquier otra institución de la beneficencia. Asimismo, se disponía que en caso de existir personas que solicitasen hacerse cargo de algún huérfano y garantizasen el perfecto cumplimiento de dicha misión, los menores podrían ser entregados en adopción a familias de reconocida solvencia, moralidad y espíritu patrio, lo que privaba a sus verdaderos padres o tutores de este derecho. Un año más tarde, la publicación de la Ley de 4 de diciembre de 1941 culminaba el andamiaje jurídico sobre el cual se había erigido todo el proceso de segregación. A través de esta ley, se permitía que todos aquellos niños que no recordasen sus nombres, que hubiesen sido repatriados o que sus padres o familiares hubiesen muerto o desaparecido durante la Guerra Civil, pudiesen ser inscritos en el registro civil con un nombre diferente al original. Con esto, se favoreció el desarrollo de un sistema arbitrario de asignación de identidades que abrió camino a la formalización de un sinfín de adopciones irregulares y convirtió en un hecho consumado la desaparición de los menores en relación con su familia de origen. Tras todo lo expuesto, y dado que el uso ideológico del conocimiento científico en la definición de prácticas sociopolíticas aplicadas por doctrinas fascistas y totalitaristas a determinados grupos ha sido en el pasado y continuará siendo siempre causa de terribles males, la denuncia y visibilización de este tipo de lacras son acciones que desde la educación social, en tanto disciplina comprometida en la lucha contra cualquier tipo de desigualdad e injusticia social, deben ser emprendidas. El recuerdo de las atrocidades a las que llegó un régimen político, aliado con unos presuntos principios científicos, es uno de nuestros cometidos. La vigilancia y la denuncia de lo que la tergiversación de la historia, de la antropología, de los sentimientos étnicos de las comunidades puede ocasionar, es una función a la que ningún defensor de la educación social debemos por principio renunciar.